Bueno, gracias por asistir a la charla de hoy. Efectivamente, yo estudié matemáticas, vengo de un mundo seguramente un poco más teórico que la mayoría de vosotros, entonces voy a hablar de criptografía, que me parece una buena aplicación entre este mundo más teórico y, de hecho, la programación. Y entonces, no sé cuántos de vosotros sabéis sobre criptografía o en qué detalle, así que lo he intentado hacer un poco ameno, especialmente al principio, y luego ya os meteré un poco de matemáticas por en medio. Pues bueno, empezamos con qué es la criptografía, ¿no? Pues para motivar la criptografía normalmente lo que tenemos son dos personas, un emisor y un receptor, en el cual el emisor quiere mandar una cierta información a un receptor sin que nadie pueda interceptar el mensaje o pueda saber qué es lo que pone en ese mensaje, ¿no? La primera aproximación es ocultarlo. Esto a lo largo de la historia se ha hecho de diferentes formas, se conoce como esteganografía. Estegano es ocultar, grafía pues el texto. Y por ejemplo en el siglo XV lo que se hacía era que se hacía una mezcla de alumbre y vinagre, se escribía en la cáscara de un huevo cocido y luego cuando se pelaba el huevo se podía leer el mensaje en claro en el huevo. En la China antigua, por ejemplo, lo que se hacía era que se cogía seda fina, se escribía encima de la seda, se doblaba, se hacía una bolita, se ponía cera por fuera y el mensajero se tragaba la bola. Entonces cuando llegaba al otro sitio, entregaba la bola. Otros casos de otras cosas más creativas era que se escribía, bueno, se rapaba el mensajero, se le escribía en la cabeza, entonces cuando le volvía a crecer el pelo, se le mandaba y una vez llegaba al destino se le rapaba otra vez. Entonces esto tenía la ventaja que cualquier persona que interceptara al mensajero, pues a no ser que tuviera la idea o supiera de la técnica, pues en general el mensaje llegaba correctamente al sitio. Y un caso que a mí me gusta mucho, me parece muy original, fue durante la Segunda Guerra Mundial, que lo que se hacía era que los alemanes cogían los textos o partes de información y los reducían a tamaño tan pequeño como el punto, como un punto de una frase o de una i. Entonces eso se colocaba dentro de una carta que parecía inocua. Entonces desde el otro lado se cogía el microscopio y se miraba qué era lo que ponía en ese texto. Entonces, bueno, la esteganografía tiene una historia bastante divertida, podéis mirar más ejemplos, pero tiene un problema, y es que si alguien te pilla por la calle y decide que te rapa, que pela todos los huevos que lleves, que se mire todos los textos, pues directamente el texto llega en claro. Entonces, la esteganografía tiene sentido cuando se mezcla con lo que se conoce como criptografía, que no es tanto la ocultación del mensaje como la ocultación del significado del mensaje. Maneras de hacer eso. Bueno, la primera es, vamos a mezclar las letras. ¿Sí? Si tienes un mensaje, las mezclas y los dos, el emisor y el receptor, se ponen de acuerdo en cómo se van a mezclar esas letras. Si el texto es corto y tenemos un adversario, lo único que tiene que hacer es pues, combinaciones. Pero si el texto es largo, el número de combinaciones crece muchísimo. Por lo tanto, es bastante poco probable que vaya a deducir cuál es el texto. ¿Sí? El único problema es que realmente el emisor y el receptor se tienen que poner de acuerdo, porque igual que parece indescifrable para un adversario, lo va a parecer para el receptor como no sepa cómo lo has descifrado, ¿no? Otra aproximación es lo que se conoce como sustitución, que seguramente lo habéis hecho en la escuela en algún momento, que cogéis las letras y las cambiáis por otras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, bueno, pues hello, pues la H corresponde a la U, la E corresponde a la R, entonces simplemente se cifra. Pero veis aquí lo que pasa, tenemos dos L's y las dos se cifran con una Y. Pues esto se conoce, el método de destruir este tipo de códigos se conoce como el análisis de frecuencias. Entonces, básicamente el principio es, en cada lengua hay unas letras que aparecen más a menudo que otras. Entonces, se mira cuál el texto cifrado, cuál es el símbolo que se ha utilizado más, y ese símbolo lo más probable es que corresponda a la primera letra que más se usa en esa lengua. ¿Sí? La primera o la segunda, pruebas un poco y al final pues, el texto te sale. Es interesante saber de dónde surge este análisis de frecuencias, que una vez te lo dicen dices, ah, claro, ¿no? Pero en su momento el primero que lo pensó, bueno, pues tuvo su mérito. Y para ello tenemos que, bueno, irnos aquí unos siglos antes, donde cuando teníamos la cultura árabe dominaba más de la mitad del mundo conocido. Y fue una cultura muy rica que estudió muchas disciplinas, en particular matemáticas, estadística y lingüística. Pero lo que fue realmente revolucionario fue la obsesión que tenían con estudiar el Corán.
Allí lo que hay son recogidas las diferentes revelaciones de Mahoma, y eso corresponde a un capítulo de cada libro, a un capítulo del libro. Entonces, tenían la obsesión de saber cómo estaba ordenado cronológicamente, porque las diferentes revelaciones fueron transcritas por diferentes escribentes, entonces les interesaba saber qué fue antes. Entonces, lo que fueron fue estudiar cómo estaban escritos esos textos. En particular, miraron qué palabras más recientes, las que tenían una raíz que habían evolucionado más, que parecían más recientes, si aparecían muy a menudo en el texto, significaba que era seguramente una revelación que ocurrió más tardíamente, mientras que aquellos que no contenían tantas palabras de ese tipo pues eran más antiguos. Y no solamente se limitaron a estudiar el número de palabras que aparecían de este tipo, sino además con qué frecuencia aparecían cada una de las letras. Para ellos la A y la L eran las más frecuentes, pero en castellano, por ejemplo, pues tenemos que la letra más frecuente es la E, seguida de la A, y después las consonantes, pues empieza por la S y así. Entonces, me he olvidado decir que, aunque eso era lo que se hacía durante esta época, a quien se le asocia realmente la aplicación de ese estudio a la criptografía es al Kindi. Entonces, como decía en castellano, pues tenemos otra distribución de frecuencias para cada una de las letras, que tiene una aplicación en criptografía, pero si a alguien le gusta mirar Antena 3 y juega a la ruleta de la suerte y nunca vais, o tenéis un amigo que va, decirle que la primera vocal tiene que ser la E y la primera consonante la S. A no ser que tenga una pista sobre lo que va a ser, pero si no, eso es seguramente lo que os dará un resultado mejor a la larga. Entonces, ¿qué hicieron para evitar esto del análisis de frecuencias? Pues esto lo propuso Wigner y lo que dijo es, bueno, lo que vamos a hacer es, cada vez que encripte una letra, la voy a encriptar de diferentes maneras. Entonces, creó un alfabeto así y dijo, bueno, el emisor y el receptor se tienen que poner de acuerdo en una palabra. Vamos a poner que es limón. Y ahora el emisor le dice, quiero mandarle la palabra sábados, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a quedar? Los sábados. Pero no se lo quiere decir a nadie más. Entonces, coge la palabra clave y la añade tantas veces como haga falta según lo largo que sea el texto que quiere mandar. Por lo tanto, aquí ponemos limón, nos quedamos cortos, así que tenemos que añadir otra vez li. ¿Sí? Si fuera así, pues continuaríamos con la palabra. Entonces, lo que hace es, bueno, empiezo por la S, a ver si va el puntero este. Vale. Empiezo por la S y lo que hago es que vengo hasta la L. Y me da, uy, perdona, una D. Cojo la I, uy, bueno, perdón, Vale, ahora aquí, uy, ok, vale, no es lo mío esto, vale. Cogemos la A de sábado y la vamos a mezclar con la I. Y esto nos da, pues, la I directamente. Con la M hacemos lo mismo. Con la B, perdón, de sábado, la mezclamos con la M. Por lo tanto, venimos aquí, vemos que corresponde a la M una N. ¿Sí? Y así, pues, sucesivamente con las demás letras. ¿Qué ventaja tiene? Pues fijaros que aquí la A esta ha sido sustituida por una I, mientras que la otra A ha sido sustituida por una O. Por lo tanto, el análisis de frecuencias ya no funciona, porque cada letra, cuando aparece, la más frecuente será codificada de maneras distintas. Este método se conoce como el método indescifrable porque durante muchos años se pensó que era indescifrable. Esto es del siglo XVI y hasta 300 años más tarde alguien no propuso una manera de descifrarlo. Para descifrarlo se conoce como el método Starsky, que es de un matemático ruso, pero de hecho, unos años antes, Charles Babbage, que era un matemático inglés, ya lo había deducido. Pero la inteligencia británica le pidió que se callase para poder continuar filtrando, para poder continuar descifrando los mensajes mientras los enemigos pensaban que aquello era seguro. Del mismo modo, la máquina Enigma, que de hecho es como si fuera una cifra de Wigner, pero un poco, bueno, más elaborada, porque ya estaba mecanizado el sistema, se podían coger claves más largas. Pues del mismo modo, la máquina Enigma, cuando se solucionó, digamos, los ingleses también se callaron y de hecho fueron un poco más frívolos y después de la Segunda Guerra Mundial vendieron máquinas Enigma diciendo esto es seguro chicos, usadlo, y ellos ya sabían cómo se descifraba el tema. O sea que se tiene que ir un poco con cuidado. Bueno, ahora en todos los escenarios que he puesto,
el emisor y el receptor se tienen que poner de acuerdo en qué clave se va a usar. De hecho, con la máquina Enigma pasaba lo mismo. Los alemanes cada día por la mañana tenían que mandar a los diferentes sitios donde se distribuían los códigos qué codificación se iba a usar ese día. Entonces, siempre tiene que haber, o parece que siempre tiene que haber, una comunicación entre el emisor y el receptor. ¿Qué clave se va a usar? Pero claro, cuando empieza la computación, que evoluciona y que ya la gente empieza a tener ordenadores, las empresas y empiezan a cifrar aquello que se envía. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un banco que tiene un cliente y ese cliente quiere hacer todo de transferencias. Pues bueno, si tiene un cliente, a lo mejor sí que el cliente puede ir, se ponen de acuerdo con las claves y ya está, pero generalmente un banco tiene muchos clientes. Entonces no se puede permitir el lujo de quedar cada día con uno de ellos para decidir qué claves. Esto se conoce como el problema de distribución de claves. Y durante mucho tiempo lo que se creyó era que si tenemos un intercambio de información entre nuestros personajes, que si habéis leído algo de criptografía, típicamente se llaman Alice and Bob, y Alice le quiere mandar un mensaje a Bob y quiere evitar que una tercera persona, vamos a llamarle Charlie, intercepte ese mensaje, se tiene que poner de acuerdo en una clave. Y esto fue una premisa, un axioma que se consideraba como que tenía que ser así dentro de la criptografía. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo te ahorras la clave? Alice, o sea, para cifrar el mensaje, Alice le debería mandar la clave, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Por el mismo canal donde está Charlie? Bueno, se la manda a Bob, el mismo problema. ¿Cómo encriptas un mensaje con una clave y cómo mandas la clave? ¿Cómo encriptas la clave? Parece el huevo y la gallina, ¿no? Pues este trío, Diffie, Hellman y Merkel, el pobre Merkel, la historia la deja un poco arrinconado, pero realmente contribuyó también a este protocolo. Estos tres solucionaron el problema del huevo y la gallina. Y lo que diseñaron fue, con las matemáticas que contaré luego, un sistema similar a este. Lo que dicen es, vamos a cargarnos la clave. Y en vez de esto, vamos a dar un candado y una clave a los dos personajes, al emisor y al receptor. Y ahora lo que van a hacer es que si Alice quiere mandarle un mensaje a Bob, lo va a poner en una caja y la va a cerrar con su candado. Esto se lo mandará a Bob. Cuando Bob recibe esto, no puede abrirlo, pero lo que va a hacer es cerrarlo con su propio candado y mandárselo a Alice. Cuando Alice recibe esto, retira su candado y se lo manda a Bob. Y ahora, cuando Bob tiene la caja con su candado, pues evidentemente ya puede cargarse el candado y descifrar el mensaje. Tenemos una comunicación que, bueno, parece un poco palo, ¿no? Porque te lo mando, luego tú me lo mandas y te lo vuelvo a mandar, está siempre encriptado. Pero ¿qué ventaja tiene? Pues que Charlie en ninguno de los casos consigue descifrar el mensaje. ¿Sí? Muy bonito. Vamos a hacerlo sin cajas, ¿no? Como se hace en la realidad. Pues para esto necesitamos las matemáticas. Y necesitamos tres conceptos que voy a explicar ahora. Pero para empezar necesitamos un número primo, que es básicamente un número mayor o igual que 2, que eso es solo divisible por el mismo y el 1. Lo que se conoce como un grupo multiplicativo, que es básicamente un conjunto de elementos que los puedes multiplicar entre ellos, ¿sí? Y un generador. Entonces, vamos a ver qué es esto. Vamos a coger como número primo el número 7. Y como conjunto los números que van del 1 hasta casi el 7. Nos quedamos uno antes, del 1 al 6. ¿Qué hacemos? Vamos a coger cada uno de los números y los vamos a multiplicar. Y vamos a hacer módulo 7. ¿Todo el mundo conoce el tema módulo o hago un pequeño...? ¿Sí? ¿Alguien no? Vale. ¿Sí? Vale. No, muy rápido. El tema módulo es como pensar en las horas, ¿vale? O sea, cuando nosotros pensamos que son las 2 del mediodía, decimos que son las 14 horas. Y las 2 de la mañana son las 2. O sea, decimos que las 2 y las 2 más 12 horas vuelven a ser las 2. ¿Sí? Nos da igual cuántas vueltas de 12 horas demos al reloj. Solo nos importan los números que van del 1 al 12. ¿Sí? Pues hacer módulo es eso. Cuando yo digo vamos a hacer módulo 7, lo que significa es, me da igual cuántas vueltas de 7 horas hayas dado en ese reloj. Solo me interesa al final en qué número terminas. Por ejemplo, voy a coger el número 3. 3 módulo 7 es 3. Si ahora multiplico 3 por sí mismo, esto es 3 al cuadrado, que es 9, por lo tanto en un reloj de 7 horas es como si hubiéramos hecho 7 y luego 2, por lo tanto me quedan 2. ¿Sí? Si dividís es el resto que os queda de la división, para entendernos. Por lo tanto, con el 3, primero tengo el 3, lo multiplico por sí mismo, me da el 2.
lo vuelvo a multiplicar por sí mismo, módulo 7 me da 6. Vuelvo a multiplicar por sí mismo, módulo 7 me da 4, luego me da 5 y por último me da 1. Si ahora volviera a multiplicar por 3, fijaros que volvería a tener el 3. Si volviera a multiplicar por 3 y volvería otra vez a esta secuencia. ¿Qué es lo bonito del 3? Que fijaros que nos han aparecido todos los números del 1 al 6, todos los números que aparecen en este conjunto de aquí. ¿Y cómo han aparecido? Pues de forma un poco aleatoria, porque es difícil predecir qué número va a venir luego en esta secuencia. Pues esta es la magia de usar este tipo de grupos en criptografía. Si lo hiciéramos con todos los números, fijaros que son el 3 y el 5 los que nos generan todos los grupos, todos los elementos de este conjunto. Como los generan, estos son los generadores, ¿vale? Entonces tenemos un grupo que es un conjunto de elementos, multiplicamos los elementos entre ellos, ¿sí?, por sí mismos, y vemos cuáles de ellos generan toda la tira de números del grupo. Y además, lo bonito es esto, que se generan como casi de forma aleatoria. Entonces, básicamente lo que hacemos es elevar, ¿sí?, que esto es fácil, y lo que nos están pidiendo es el logaritmo. Cuando tenemos un logaritmo normal es relativamente fácil, porque es invertir, es encontrar la x esta. Entonces, si ponemos una x y es demasiado grande, pues la reducimos. Si es una x y es demasiado pequeña, la aumentamos. Tenemos como esta información que nos podemos ir aproximando a la solución. Pero cuando añadimos esta parte de módulo que os comentaba, cuando yo elevo a algo y me da un número que no es, no sé si me he pasado, si tengo que reducir, como es casi aleatorio, ¿cómo lo sé? Lo tengo que probar todo. Entonces, esta es la gracia de lo que se conoce como el logaritmo discreto. Discreto es porque estamos en números enteros y logaritmo porque la operación en el fondo es la misma. O sea, lo que estamos haciendo es elevar un número, me da esto y tengo que encontrar la x. Esto es el logaritmo de toda la vida. Pero añadimos esta parte de módulo p, que es donde está la gracia del problema. Este problema se considera difícil de solucionar cuando el número primo es muy grande. ¿Sí? Cuando es pequeño, pues pruebas y ya está. Pero cuando es muy grande, se complica. Entonces, Diffie-Hellman lo que hicieron fue usar esto. Dijeron, bueno, vamos a coger el grupo este, que son los elementos de 1 a p-1, un generador, que en nuestro caso eran pues, el 3 o el 5, y lo que va a hacer Alice es coger un cierto número, que va a ser su llave, y va a elevar ese generador, el 3 o el 5, elevado al número que ella haya escogido. ¿Sí? Si ahora tuviéramos a Charlie, él no podría saber que A cumple esto. Él solo va a ver G elevado a A, pero no sabe qué es A, porque yo os he dicho que esto es complicado de saber cuando el primo es muy grande. Esto se lo manda a Bob. Y Bob lo que hace es mandarle otro G elevado a B, a su B. Y Alice tampoco sabe qué es B, y Bob no sabe qué es A, pero Bob tiene G a la A y Alice tiene G a la B. Pues ahora los dos pueden calcular G elevado a AB. Alice va a coger el G elevado a B y lo va a elevar a su número, y Bob va a coger el G elevado a A que le ha mandado Alice y lo va a elevar a su número. Pues este número de aquí, cada uno si hace su operación, encuentran lo mismo. Por lo tanto, esto es una clave que pueden usar Alice y Bob, porque los dos lo han generado, nadie, aunque haya interceptado estos mensajes, puede deducir qué es A y qué es B, y los dos tienen una clave. ¿Sí? Esto es el sistema que diseñaron Diffie-Hellman de intercambio de claves. Una variación que se usa hoy en día, que es la criptografía de curva elíptica, voy a explicar solo una pincelada, por si alguien ya se sabía esto, pues meter algo así nuevo y que os vayáis de aquí con algo más. Es, en vez de usar el grupo que os he dicho de números entre 1 y p-1, se usa lo que se llama una curva elíptica, que ahora explico brevemente qué es. Pero pongo el diseño aquí porque es súper bonito. Es más elegante que el módulo P y elevar y no sé qué. Uno coge un número, el otro coge otro, se cogen un punto de la curva y Alice multiplica el punto por el número que ha decidido y Bob el punto por el número que ha decidido. Intercambian esto. Ahora Alice coge esto, lo multiplica por su número y le da un cierto punto, y Bob le da otro cierto punto. Pues estos puntos son lo mismo. Por lo tanto, es otra vez escoger un número, lo que pasa es que en vez de elevar un cierto generador, se multiplica un cierto punto. ¿Cómo se multiplican los puntos? ¿Qué es esto de sumar puntos? ¿Qué es una curva elíptica para empezar? Bueno, pues una curva elíptica, así a grosso modo, es básicamente un conjunto de soluciones x y y que cumplen una ecuación de esta forma. ¿Cuál es la gracia? Que, ¿cómo sumamos puntos? Si ahora yo tengo un cierto punto P y otro cierto punto Q,
lo que hago es que trazo la línea que pasa por los dos y miro en qué punto caen. Aquí es donde choca con la curva. Pues dibujo su opuesto y este de aquí va a ser la suma de P más Q. ¿Sí? ¿Cómo doblo el punto? Imaginaros que aquí tengo un punto y ahora quiero ver P más P. Pues cojo la tangente, la pinto aquí, trazo el punto opuesto y esto va a ser P más P y me queda aquí. Si ahora quisiera hacer 3P, voy a tener P, 2P, tendría que trazar la línea que pasa por los dos puntos, ver dónde interseca, ver el opuesto. Es un poco la idea de random, de aleatorio, que habíamos visto con los números cuando les elevábamos. Aquí me van a dar un punto P y otro cierto punto Q. Y tengo que ver cuántas veces he dado vueltas en esa curva. ¿Veis que cada vez que sumo dos puntos me va a dar un punto que es difícil predecir dónde va a caer? Pues esta operación es complicada de deshacer, como parece, porque parece casi aleatorio. Tenéis un punto, otro punto, lo sumo, vuelvo a sumar, me da puntos raros. ¿Cuántas veces he dado yo vueltas a esa curva? Pues este problema se conoce como el problema del logaritmo discreto en curva elíptica. Es más o menos la misma idea, solamente que el grupo es otro y la operación es sumar en vez de multiplicar. Pero la idea es la misma. Bueno, creo que esto es casi todo ya de mates. Volvemos a Alice y Bob. En los dos escenarios, Alice le tiene que mandar algo y Bob le tiene que mandar algo. Muy bien, imaginaros que en vez de Alice y Bob es alguien, típicamente va a ser algo militar o algo gubernamental, que le va la vida. No se puede esperar a que Bob se despierte y le mande su clave. Le quiere mandar algo rápidamente cifrado. Entonces, no se quiere esperar a que Bob se levante porque a lo mejor vive en otra punta del mundo, lo que sea. No, quieren una comunicación rápida. ¿Cómo se soluciona esto? Con la criptografía de clave pública, lo que se conoce como RSA. RSA son las iniciales de Rives, Shamir y Adelman, que fueron tres matemáticos que diseñaron este sistema. Y lo que hicieron fue, bueno, si ahora Alice quiere comunicarse con varias gente, lo que va a hacer es mandar a cada uno de los Bobs su candado, copias de su candado. Y ahora, cuando Bob quiere mandarle un mensaje a Alice, él escribe el mensaje, lo pone en una cajita, le pone el candado de Alice y se lo... Uy. A ver. Sí. Y se lo manda a Alice. Y este problema está basado en otra cuestión matemática que se llama el problema de la factorización, que es que si tenemos un número entero lo queremos descomponer como un producto de números primos. Y este problema también se conoce que es difícil de resolver. Difícil en el sentido que tardaríamos mucho en solucionarlo si los números son suficientemente grandes. Entonces, en los dos protocolos, la seguridad se basa en la dificultad de solucionar un cierto problema matemático. Por lo tanto, los matemáticos tienen un gran peso en el tema de la criptografía. Tanto el sistema de RSA como el sistema de Diffie-Hellman, esto se hizo público en su momento, ganaron mucho dinero porque patentaron lo que descubrieron y lamentablemente para otros tres señores, James Ellis, Malcolm Williamson y Clifford Cox, estos tres habían trabajado en la inteligencia británica después de la Segunda Guerra Mundial y ya habían descubierto estos dos sistemas. La inteligencia británica les dijo, callaos. Así que luego cuando vieron por la tele que Diffie-Hellman se hacían de oro con esos sistemas, pues podéis imaginar la gracia que les hizo. Entonces, como esos tres son menos conocidos, pero los tíos lo deducieron mucho antes, me pareció que era bonito mencionarlos, aunque sea que no son tan reconocidos, pero hay muchas cosas que no se conocen y que creemos que no se han conocido, pero viendo la historia yo no me mojaría. Así que simplemente quería terminar diciendo, ya está. Bueno, estos dos problemas que os he comentado, tanto la factorización como el problema del logaritmo discreto, se cree que son difíciles y ahí, si se construyen los ordenadores cuánticos, sería posible solucionarlos. La gente dice, los ordenadores cuánticos queda mucho. Bueno, yo no me mojaría. Así que hay muchas más cuestiones que están aún abiertas, no sabemos cuáles están solucionadas, cuáles no, pero lo que sí está claro es que la criptografía hoy en día es importante entender qué es lo que hay detrás, cómo va la historia y bueno, ya está. Esta era la charla. Me gustaría terminar dando las gracias por invitarme al congreso, la organización una pasada y gracias a los sponsors también. Así que muchas gracias también por asistir a todos vosotros.
Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, sí. ¿Sería criptografía sinónimo de cifrado? No exactamente. Criptografía sería un término más genérico, mientras que cifrado o cifrar y descifrar se refiere a solamente cuando los elementos que usas son cifras, un tipo particular de cifras. Pero la criptografía en general engloba mucho más. No es solamente cifrar el mensaje. Me explico. Por ejemplo, yo en vez de trabajar con sistemas en el que tienes que mandar una cierta información a otra persona, trabajo con sistemas que se conocen criptográficos en lo que tienes que hacer es demostrar que conoces un mensaje sin revelar ese mensaje. Esto también es un protocolo criptográfico, pero no sería un sistema de cifrado. ¿He respondido? No lo sé. La respuesta es no, así a lo corto. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? Vale. En nuestro día a día, no sé, somos usuarios de WhatsApp, de Sí. servicios online. Realmente cuando nos dicen este sistema está cifrado y es seguro, por ejemplo, WhatsApp, ¿qué está haciendo WhatsApp? Vale, yo no puedo hablar mucho de WhatsApp en sí, no sé muy bien cómo funciona, pero yo no diría que es súper seguro. Vamos a ver, o sea, es decir, hay algunas cuestiones que se deducen de cuando se utilizan sistemas de, por ejemplo, de clave pública. Por ejemplo, una cosa que nos pasa a todos, ponemos una clave, se nos olvida, ay, mándame otra para recordarlo, te mandan un mail, no sé qué, recuperas. Hay alguien que se encarga de mandarte una nueva clave. Por lo tanto, hay una autoridad que tiene una base de datos y dice, a esta persona le toca esta clave, a esta persona le toca esta clave. Esto se conoce como Trusted Third Party, es una entidad que se supone que te fías y entonces te manda la recuperación de claves. Si esa entidad es maliciosa, puede usar tu clave pública. Por ejemplo, ¿qué más? Bueno, hay como varias cosas que se deducen de un sistema asimétrico. Entonces, aunque la encriptación sea correcta, por ejemplo, cuando tú mandas un mensaje a una cierta clave pública, ¿quién te garantiza que esa clave pública realmente corresponde a esa persona? Entonces, yo creo que en el caso de WhatsApp seguramente tiene como varias capas y varios niveles de temas de seguridad que tienen que cubrir. Entonces, no sé exactamente cuáles tienen cubiertos y cuáles no. Sí. Sí, genial, porque... Sí. Sí. Hay no puedo hablar, no me preguntéis de esto, pero sí que sé que hay un sistema PGP, no sé si lo conocen, que, bueno, tú te lo puedes instalar, entonces sí que te puedes comunicar de forma segura con cualquier persona que tenga instalada eso, pero no puedo... Exacto, sí. Claro, claro. Sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene mucho que ver? Sí, sí, puedo responderla. Yo no tengo ni idea de criptografía ni nada, pero no hay base legal en el sentido de que ya deberíamos de ofrecer nuestros sistemas encriptados o seguros de alguna manera. Por ejemplo, accesibilidad, legalmente tú tienes que ofrecer una aplicación, un sistema con nociones de accesibilidad para que todo el mundo sea capaz de utilizar. Cuando tú estás manejando información confidencial, crítica, sí. no hay ninguna base legal que nos obligue a todos éticamente. Yo no sé cómo va, pero imagino que en el mundo corporativo sí que debe de haber, ¿no? Si trabajas con una empresa que tiene que ver con, ¿sabes? Por ejemplo, yo trabajo en el ICIBE, el Instituto Nacional de Seguridad. Nosotros, por ser un ser nacional, tenemos una base legal, está la transposición de la ley NIS, que nos obliga a que todo documento confidencial hay unos lineamientos que hay que cumplir. Entonces, a nosotros como ser nacional, supongo que también depende de la función que cumplas como organismo público o privado. Me refería más que nada por eso, porque ha salido la ley de Sí, de protección de datos. pero yo nunca he escuchado que
No sé cómo va la ley, pero imagino que... Al final es lo que hace. Si tú quieres algo que comunicarte con alguna web que está segura que está pagada, ay, no me da la palabra, perdón. Lo que haces es ofrecer la HTTPS. Así sabes que todas las comunicaciones que estás viendo con estas web serán fotografadas. Pues bueno, sí, de hecho va a haber una charla de ciberseguridad luego, así que si tenéis más interés en el tema de cómo está... No, criptografía, no. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por atender.